Hola, bienvenidos a este video donde presentaremos contenido relacionado a la lingüística. En este video vamos a revisar qué son los sinónimos. Los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Según Radford 2009, plantea que la sinonimia es una relación semántica de identidad o semejanza de significados entre determinadas expresiones o palabras. Entonces decimos que un sinónimo es una palabra que tiene un significado total o parcialmente idéntico al de la otra. En castellano se usan los textos para no repetir las palabras, de manera que se enriquece el discurso, aunque no siempre la existencia de sinónimos constituye un apoyo al enriquecimiento de la lengua. Esto se debe ya que en muchas ocasiones se da preferencia a una de las formas por encima del resto y ello causa que esas otras formas entren en desuso e incluso desaparezcan. Estas palabras que parece que ya solo se emplean en construcciones muy concretas o en un determinado contexto literario. Entonces, teniendo claro que es un sinónimo, a continuación presentamos algunos ejemplos. Tenemos feliz, un sinónimo es contento. Es importante destacar que la mayoría de sinónimos se presentan con los adjetivos. Entonces, la sinonimia o identidad de significado manifiesta entre sí las relaciones graduales de similitud, proximidad o afinidad semántica que pueden ser absolutas, parciales o contextuales. Los sinónimos totales son los que significan exactamente lo mismo. Los sinónimos parciales son aquellos que tienen cierta relación de proximidad semántica. Y los sinónimos contextuales son aquellos que se dan en determinados contextos de comunicación. En tal sentido, para considerar a una palabra como sinónimo, es necesario que la misma cumpla con varios parámetros, entre los cuales están que la palabra con la que se pretende reemplazar debe contemplar el porcentaje más alto de la caracterización de la palabra. Otro aspecto de suma importancia que se debe tomar en cuenta es que no se puede transformar la categoría lexical de la palabra, puesto que es un principio de la sinonimia no alterar la estructura pragmática de la frase. Es decir, si se trata de otorgar un sinónimo a un sustantivo, no se puede reemplazar este sustantivo por un adjetivo con un sinónimo. La sinonimia relaciona palabras por su significado, sin que ello implique que su comportamiento sintáctico sea el mismo. Si se pretende reemplazar un sustantivo, la palabra que lo reemplazará debe ser un sustantivo, no se puede variar de categoría lexical. Tomando en cuenta que la sinonimia es igual a la identidad de significado, podemos decir que la palabra dog en inglés corresponde al sinónimo de la palabra perro en español. La sinonimia interlingüística. Según Regueiro 2013, indica que la sinonimia interlingüística supone que una unidad lingüística de la lengua A tiene equivalencia semántica plena en la lengua B. Lyons, 1997, reconoce abiertamente la existencia de la sinonimia interlingüística en los diccionarios bilingües y de la intralingüística en los monolingües, aunque manifiesta sus reservas respecto de la existencia de la sinonimia lingüística en una misma lengua. Para entender mejor el tema, a continuación presentamos unos ejemplos de la sinonimia interlingüística. En este caso, el sinónimo interlingüístico de table es mesa, de chair, silla y de window, ventana. La sinonimia interlingüística es reconocida abiertamente en los diccionarios bilingües y muestra interés especialmente en la enseñanza de lenguas, pues en los diccionarios bilingües se encuentran catalogados los sinónimos cognados. Al hablar de sinónimos cognados se refiere a las palabras que se derivan de un mismo idioma ancestral. Por ejemplo, tenemos la palabra estrella en español y los sinónimos cognados en otros idiomas. La sinonimia interlingüística se distingue esencialmente de la monolingüe en que no da definiciones de las unidades léxicas en la misma lengua, sino una o varias equivalentes de lema en otra u otras lenguas. En el ámbito de la teoría de la traducción, la sinonimia interlingüística y la intralingüística se basan en los mismos principios, aunque difieran las situaciones. La práctica unanimidad en aceptar la existencia de la sinonimia intralingüística puede ser un argumento más para confirmar la intralingüística en una misma lengua. La sinonimia interlingüística debe responder positivamente a todos los requisitos exigidos a la intralingüística.
identidad lingüística de todos sus temas, es decir, significado lingüístico común, y solo como consecuencia de ello, identidad referencial, es decir, designación de la misma realidad. Por ejemplo, la sinonimia interlingüística del francés taille, del español talla y del francés stature y en español estatura responden a los mismos requisitos que la sinonimia interlingüística en el español talla, estatura. Es identidad semántica porque comparten un mismo sema y por ello cuentan con identidad referencial posible, por lo que los traductores podrán utilizarlas indistintamente sin cambio alguno de su significado ni designación, y los profesores de español o de francés pueden emplearlas como equivalentes con plena seguridad. Singleton 2005 afirma que la enseñanza de sinónimos como la de términos especializados dificulta el aprendizaje porque requiere estrategias diferentes con mayor atención a la distinción y a la contextualización. Enseñar varias palabras para denominar un mismo objeto puede ser contraproducente en términos de aprendizaje. Así, si se enseñan sinónimos o especificaciones de hiperónimos, al menos a un nivel principiante, se crea una carga cognitiva innecesaria, según Singleton. Por otro lado, otros autores señalan que es más difícil aprender palabras semánticamente relacionadas que palabras que no están vinculadas por el significado, ya que el aprendizaje de varios sinónimos produce un exceso cognitivo y reduce las posibilidades de lograr su adquisición. Investigaciones recientes demostraron que aprender sinónimos de palabras conocidas no representan mayor dificultad para el estudiante, ya que el conocimiento que posee de un determinado ítem léxico le ayuda a usar y comprender sus sinónimos y puede aprovechar su conocimiento de asociaciones sintagmáticas y paradigmáticas, colocaciones y gramática del conocido y aplicarlo con los sinónimos que está aprendiendo. Entonces podemos decir que combinar códigos, es decir, utilizar la lengua madre junto con el idioma que se pretende aprender, ayuda de una u otra manera a tener un acercamiento directo con el idioma, ya que es preferible utilizar el vocabulario que se tiene a no utilizarlo. A este cambio de código se conoce en inglés con el término de code switching. Alternancia de código o cambio de código entendemos al empleo alternativo de dos o más lenguas o dialectos en un discurso. Dicha alternancia es un fenómeno natural y común entre individuos bilingües cuya competencia pragmática les permite escoger entre uno u otro código. Emplean los términos lengua base y lengua injertada para referirse a las lenguas o dialectos que se van alternando en la interacción. La elección de una u otra lengua como base puede responder tanto a razones psicolingüísticas o a razones sociolingüísticas. Las principales características formales de la alternancia de códigos son que no afecta tanto al nivel léxico como al gramatical. Otra es que no suele alterar la estructura morfosintáctica de las lenguas en contacto. Otro punto es que es habitual cambiar el código en medio de una frase cuando coincide el orden de los elementos en ambas lenguas. Cuando las lenguas en contacto son tipológicamente diferentes, el cambio resulta más problemático, aunque no imposible. En mitad de una palabra no es común cambiar de un código a otro, y el orden de los morfemas lo determina casi siempre la lengua base, es decir, los morfemas productivos generalmente son de la lengua base. La alternancia de código, como hemos dicho, viene motivada por múltiples circunstancias y cumple una amplia gama de funciones en la comunicación. He aquí alguna de ellas. Indicar un cambio de tema o de actividad, seleccionar un destinatario entre un grupo de oyentes. También tenemos imitar, introducir un toque de humor, crear un juego de palabras, citar, hacer un comentario marginal, matizar o enfatizar, practicar una lengua determinada o alardear de un buen nivel en la lengua en cuestión. Se debe tener en cuenta que en ocasiones se cambia de código sencillamente porque no existe o no se conoce un término, una expresión o un refrán equivalente a la lengua base.
No siempre que en un discurso aparecen varias lenguas se trata de este fenómeno que llamamos alternancia de código. Como hemos visto, la alternancia de código afecta tanto al nivel léxico como al nivel gramatical. Así, cuando en un discurso monolingüe se incorpora exclusivamente algún término de otra lengua, este otro fenómeno se conoce como préstamo lingüístico. En el aula de lengua extranjera, la alternancia de códigos es un fenómeno habitual, salvo en determinados métodos didácticos que rechazan tajantemente el uso de la lengua base o la lengua madre. En efecto, cuando el profesor y los alumnos comparten una misma lengua base o lengua madre, o bien cualquier otra lengua que les permita una buena comunicación, es posible que se recurra al uso de esta lengua para mantener una mejor comunicación. Flerkow 2003 dice que según unos apoyan con fervor el fenómeno del Spanglish, otros lo rechazan rotundamente como un híbrido lingüístico que solo causan problemas, pero estas controversias son solo opiniones personales. Pues bien, para algunos autores el cambio de código les parece que es una destrucción y retroceso de la lengua, por lo que consideran al Spanglish como un aspecto negativo, y al centrarse en el campo educativo no conviene enseñar esta tendencia a los estudiantes, puesto que están destruyendo ambos idiomas. Es necesario recalcar que la lengua se encuentra en constante evolución con los hablantes, y así como a diario se inventan nuevas palabras, otras desaparecen del discurso de los hablantes, para lo cual hay que brindar apertura a este intercambio cultural. Pues bien, la adquisición de vocabulario de una lengua extranjera puede que no sea una tarea sencilla para los maestros de idiomas, pero para ello existen diferentes herramientas que ayudan a lograr un posible acercamiento a los objetivos planteados con respecto al desarrollo del idioma. Entonces, a continuación presentaremos una herramienta que va a permitir la enseñanza de vocabulario. Four Corners Vocabulary Charts. Este recurso muestra la ilustración de la palabra del vocabulario que se pretende que el estudiante adquiera. La ventaja de establecer ilustraciones es que el significado, imagen visual, será la misma que todos los estudiantes. Al dar a los estudiantes una imagen establecida de un significante, será más sencillo para ellos captar la idea de lo que se quiere explicar. En una esquina se coloca un sinónimo de la palabra, en las otras dos esquinas se ubica la definición y un ejemplo utilizando la palabra, de modo que la utilización de este material complementa el significado significante más una o más variantes del significante y un contexto en el cual se utilice este término. Para aclarar esta idea, es importante analizar la dicotomía de lo que es el significado y significante. Significado y significante. Para analizar la dicotomía de lo que es significado y significante, cabe adentrarse en el campo de la semántica. Al referirse al término semántica, se puede indicar que es una rama de la lingüística que se encarga de estudiar el significado de las palabras, la cual a su vez es un complemento de la pragmática. La pragmática se encarga de poner estos significados de las palabras en un escenario de uso o contexto. Por ende, ambas, la semántica y la pragmática, también son dicotómicas. Teniendo esta idea despejada, se puede dar un paso atrás, en donde se decía que la semántica es el estudio del significado. Para ello cabe cuestionar, ¿qué es el significado? El significado son las ideas o conceptos que son transferidos de la mente de la persona que habla a la persona que escucha e interpreta el mensaje. Al señalar que el significado es una idea o un concepto, se entiende que el concepto corresponde a una imagen visual. Dicha imagen visual la persona la asocia con una palabra, lo cual va a crear algo de problemática en la interpretación de esta imagen visual, puesto que la imagen irá cambiando según la persona que la esté idealizando. Esta idealización dependerá de la experiencia de la persona para tener esa ilustración en su mente. Para plantear un ejemplo se establece la siguiente situación. En un salón de clase, el maestro de inglés le dice a los niños que decir dog es igual a decir perro, para lo que en la mente de cada niño existirá una imagen diferente para la misma expresión dog. En vista de que a un niño se le puede venir a la mente la imagen de su perro, el cual es pequeño, blanco y juguetón. Entonces, para este niño posiblemente se establecerá un patrón mental, en el cual
Cada vez que se le presente la palabra dog, lo relacionará con su mascota. Mientras que a otro niño le ocurre exactamente lo mismo, con la diferencia de que en lugar de pensar en el perro blanco, pequeño y juguetón, él pensará en la enorme y feroz mascota de su vecino, que más de una vez ha intentado morderlo cuando pasa cerca de su jardín. Entonces, esta ejemplificación muestra que el significado está ligado a la experiencia o juicio de cada persona. Continuando con el tema, tenemos que el significado son las ideas o imágenes mentales que tenemos de las cosas, y el significante son los sonidos que usamos para dar forma a las ideas o conceptos. El significante es la cadena de sonidos que emitimos al hablar, o las grafías que utilizamos al escribir. A continuación presentamos algunos ejemplos. Para concluir, en cuanto a la sinonimia interlingüística y a la adquisición de vocabulario, se pretende hacer hincapié en el cómo usar la concepción de lo que se entiende como un sinónimo con la finalidad de que sirva a manera de un recurso que posibilite la transmisión de vocabulario de un idioma a otro. Entonces, la propuesta es que si se pretende enseñar vocabulario a través de los sinónimos, esto sería ideal hacerlo en las primeras etapas escolares con respecto a la lengua extranjera. Como se mencionaba anteriormente, se puede recurrir al code switching en el caso del inglés y el español, el Spanglish, para que sirva como un agente facilitador en el proceso de comunicación en los primeros niveles de aprendizaje del idioma. Pues bien, Xia 2001 explica que al adquirir el lenguaje los niños adquieren miles de palabras. Lo que hacen es establecer miles de conexiones entre información fonológica, semántica y sintáctica. Al hablar del lenguaje se entiende que es una capacidad que permite expresar pensamientos y sentimientos a alguien más por medio de las palabras, y a su vez cabe señalar que las palabras son unidades mínimas que conforman el lenguaje. Entonces, lo que los niños hacen en sus primeros acercamientos con la comunicación, es decir, con las palabras, consiste en que escuchan la palabra y la relacionan con la cosa o la acción con la que se hace referencia. Entonces, lo que los niños hacen en sus primeros acercamientos con la comunicación, es decir, con las palabras, consiste en que escuchan la palabra y la relacionan con la cosa o la acción con la que se hace referencia. Si se quedaron con nosotros hasta esta parte del video, esperamos haya sido de su interés y completa utilidad. Este video es producto de un trabajo investigativo de la asignatura de Lingüística Contrastiva a cargo del magíster Rommel Martínez. Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Pertenecemos a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera plurilingüe. Nos encontramos cursando el 7º semestre paralelo B en el periodo académico marzo-agosto 2019.